y adaptarse a las necesidades y problemáticas que aquejan a un grupo de población determinada, pero su principio no es dar una respuesta, no dar una estrategia de cómo solventar su situación, ni una solución ya prefabricada, sino la premisa principal de esta pedagogía del oprimido es poder devolver el problema. O sea, hacer que las personas puedan visualizar su situación de una forma distinta, no un poco más consciente. Y a partir de esa visualización yo he hecho la analogía entre lo que nos enseñas, porque no nos das un producto ya terminado. Me estabas platicando cuando nos conocimos que hacías como algo de un grupo de jóvenes. Inicialmente, tal vez te cuento de dónde vengo, como para poder ir teniendo un panorama más claro. Sí. Crecí en una comunidad en el Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras. En Guatemala, una de las zonas más conflictivas asociadas a la cuestión relacionada con el conflicto entre pandillas juveniles. La comunidad donde yo crecí se le atribuye el origen de las pandillas en Guatemala, por así decirlo. Entonces, a partir de eso me vinculo a espacios que me permitieron conocer otro tipo de opciones, de alternativas, a través de organizaciones que trabajaban en el tema de derechos humanos. Y entonces empiezo a vincularme, a hacer teatro, a hacer un montón de actividades. Y a partir de eso, pues tengo la opción y la oportunidad de no vincularme a estos espacios, que era la única alternativa en la comunidad, fuera jugar fútbol o pertenecer a la pandilla. Entonces logro acceder a la universidad, tengo un grado en pedagogía a partir de todo esto, ¿no? Y pues ahora trabajo en un centro de investigación donde pues de cierta forma abordamos la violencia ejercida en contra de las mujeres desde diversos aspectos, ¿no? A nivel de atención psicoemocional, de asesoría legal, el trabajo con hombres para reinterpretar el ejercicio de la masculinidad de una forma distinta, ¿no? Que no sean tan violentos con otros hombres, con las niñas, con las mujeres. Y pues ahí, hasta este momento estoy acá ocupando un espacio en el cual apoyo en la coordinación para el abordaje de la violencia con las personas jóvenes en distintas comunidades que también son consideradas de riesgo por la violencia, por los conflictos, por la delincuencia y todo este tipo de cosas. O sea, es decir, que llevas, podemos decir, ¿cuánto tiempo? En esto, Sí. desde los 15 años o tal vez sí, como 14 años, ahorita tengo 29, como 14 años en esto. Entonces, tú empezaste como el lugar donde estás te ayudó a ti primero y ya después te volviste parte de ello. Sí, exacto. Que incluso era un proyecto de cooperación internacional que lo que ofrecía era como diversificación de actividades de tiempo libre para que los jóvenes no se vincularan a las pandillas y no tuvieran algo que hacer, ¿verdad? Como opciones distintas, acceder a opciones laborales, que incluso el tema del estigma y la discriminación en el lugar donde crecí, en la zona, solo decir zona 18 en Guatemala es como, wow, es bien complejo, no te dan opción para un crédito, por ejemplo, en un banco, no accedes tan fácil a un empleo por todo el estigma social de la comunidad de donde vengo. Entonces sí, este proyecto de cooperación internacional brindaba los fondos para hacer este tipo de actividades y así es como yo me vinculo. A partir de eso conozco otras opciones y pues seguí como en esa línea, ¿no? De querer ayudar a otras y a otros a afrontar la situación en la que viven y a generar un poco más de resiliencia, ¿no? Para poder afrontar sus... Y de ahí como saltaste a trading. Eso fue bien complejo porque fue a través de la pérdida. O sea, yo no tenía información de nada de que era trading, no sabía ni siquiera que existía el mercado, como la mayor parte de la población, no entendemos. Solo a veces escuchamos de el dólar sube, el dólar baja, pero no sabemos de que hay un mercado implícito. Yo llego al trading por un compañero de trabajo que él empezó como a estudiar, yo no mucho le ponía atención y pues me compartió que había la oportunidad de poder invertir en un fondo, ¿no? En un fondo de inversión que manejara pues tu capital. Entonces yo tenía un ahorro aproximadamente como de $25,000, que en Guatemala eso ya es una fuerte suma. Y entonces ellos te ofrecían un 10% de rendimiento mensual. Entonces tú te imaginas, ante la incertidumbre, ante no tener información de qué implica o los riesgos que implica el poder integrarse a uno de estos espacios, pues yo decidí integrarme al fondo de inversión y ofrecían rendimientos mensuales. Entonces los primeros 2 meses estuve recibiendo el 10% sobre esa inversión inicial y luego resulta de que de la nada desapareció. El fondo quiebra, luego pues
se inicia todo un proceso ya con todas las personas que estaban inmersas en esta situación, que eran aproximadamente un promedio de 2.000 personas. Estos tipos manejaban 200 millones de quetzales, o sea, sí, era un esquema Ponzi, ¿no? En el que ibas integrando a personas, pero fue una pérdida. Y entonces así me entero del trading, y entonces dije, bueno, si ellos pueden hacerlo a través de esto, quiero saber qué es, ¿no? Siempre me ha identificado la curiosidad de poder o querer saber o conocer. Y entonces decidí pagar un curso. Pero no era nada, o sea, no llenó mis expectativas, no me enseñaron nada. Fue un curso de 2 semanas, intensivo, ¿no? Donde me enseñaron la estrategia que me iba a hacer ganar mucho dinero, pero me dejó muchos vacíos. Entonces empecé a buscar información en YouTube, en videos, y el panorama se fue ampliando mucho más, no encontraba por dónde. Entonces, un día me apareció un video de ti y fue como empecé a llegar al trading de esta forma, ¿no? Pero fue por la pérdida. Sí, o sea, fue una mala experiencia. De aquí, algo que quiero destacar es como algo que lo que te sucedió muchas veces le pasa a todos nosotros, donde para ti ocurrió lo que es la curiosidad y de ahí desencadenó otra cosa, pero otras personas desencadena el enojo, el resentimiento, y eso creo que abre dos caminos, ¿no? El camino de la exploración y el camino del encierro, de la hermetización. Por un lado, por un lado, la persona que se encierra, pues se vuelve, eso no sirve, eso, ¿no? Eso no es para mí, o pues estafa, etcétera, y entonces cataloga a todos de la misma manera, ¿no? Cataloga, eso lo veo como la falta de la sabiduría de separar el trigo de la cizaña, ¿no? O la sal del azúcar, porque son muy parecidos y al final hasta que no lo pruebas es hasta que no puedes distinguir uno del otro. Entonces, parte de la aventura y de obtener cosas que otros no obtienen es eso. Es decir, que a pesar del percance, a pesar de esa pérdida, pues tuviste la curiosidad de, bueno, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué pasó? ¿Cómo aprendo de esto? Y te llevó obviamente a otras cosas y te ha traído hasta aquí, ¿no? Y eso, Exacto. y eso es algo que si no hubiera sucedido de esta manera, te hubieras encerrado, te hubieras enojado y hubieras creado ese cinismo y rencor, pues no estarías en este momento viendo esta otra perspectiva que me has comentado, ¿no? Te ha ayudado en el proceso personal. Sí, yo lo veo más como que en ese momento, que fue precisamente hace 1 año y medio, fue como mi noche oscura del alma, ¿no? Porque no solo perdí ese dinero, que es una fuerte suma, una suma significativa, considerando que el promedio del salario en Guatemala son $410. Entonces te imaginas, $410 que te cuesta ganarlos un mes y pierdes 25,000. Entonces, y no solo eso, sino pues mi hermano muere de un cáncer terminal, mi abuela también muere. Entonces sentí como que todas las cosas empezaron a salirme mal en ese momento, ¿no? Entonces no me quedó más que poder aceptar lo que estaba viviendo a través de todo ese condicionamiento de ideas de carencia también con las que había crecido, ¿no? Entré así al mundo del trading, con incertidumbre, como todos, ¿no? Con miedo, con ansiedad, con muchos sesgos, sin saber qué hacer, con emociones que no podía controlar, ¿no? No nos educan para tener una gestión adecuada de las emociones. Entramos en este mundo del trading con un estado del ser muy desorganizado. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Sí. Cuerpo desorganizado, mente desorganizada, y un entorno también que nos condiciona, pero que también es igual de desorganizado, ¿no? Sí. Que también si te das cuenta es, realmente cuando no somos conscientes, somos malos administradores de nuestros recursos de tiempo, atención, cariño, ¿me explico? O sea, relaciones. Por eso es que cuando la persona conoce al trading, lo ve como una fuente que va a resolver todas esas, que va a resolver toda esa desorganización que le llamas, cuando realmente es lo contrario. Tienes que primero ordenar todas estas cosas, poner atención, ser un buen administrador de tu tiempo, de tu atención, de tu cuerpo, de tu mente, y entonces vas a poder ser un buen administrador del riesgo, de las operaciones, de las entradas, ¿no? Y esto es por eso difícil, porque algo que mencionaste cuando decías, me enseñaron la estrategia, pero me quedaron muchos vacíos. Como qué vacíos crees que te quedaron, Sí, que ahora los entienden? sí. Por ejemplo, en ese momento
que fue un curso intensivo de una semana, 15 días, por decírtelo. Esta persona solo trataba de enseñarnos su estrategia, que él le llamaba momentum, ¿no? Entonces era encontrar un quiebre en una temporalidad muy grande, ¿no? Como es un mes, y luego ese quiebre me llevaba a buscar otro patrón en una semana, y ese otro quiebre me llevaba a buscar otro patrón diario, y ese diario a uno de 4 horas. Entonces era muy complejo porque él decía, y en el backtesting que hacíamos, ¿verdad? Entonces ponía la operación en un gráfico que ya estaba dado, ¿verdad? El tiempo que no cambiaba. Entonces lo hacía coincidir y él decía, vean, entonces esta estrategia en 15 días, en 20 días que ustedes hubieran dejado la operación abierta, ya hubieran tenido un 20% de ganancia. Entonces, pero no entendí. La verdad es que una de las ventajas que yo tuve al momento de ingresar al entrenamiento, Luis, fue que no tuve mucho condicionamiento de la industria de educación del trading. Entonces no estaba tan sesgado, por así decirlo. Estaba sesgado más en cómo crecí, en cómo tenía estas ideas de carencia y de pérdida en todos los aspectos de mi vida, pero en el trading no. Entonces era como una hoja en blanco en ese momento, ¿verdad? Entonces eso me dio como, de cierta forma, una ventaja para poder entender las cosas de otra forma porque no estaba tan viciado, ¿verdad? Sí, y la parte esta, o sea, que es una de las, ahora que tienes esta retrospectiva de cómo te enseñaron o cómo él trataba de hacer que esto funcionara, ¿no? Porque si te das cuenta, aunque no tienes mucha experiencia, porque a veces mi mensaje va más allá porque asumo, porque la mayoría de las personas que vienen a FX luego son personas que ya han intentado estrategias, llevan años haciendo trading y que han perdido dinero y han cambiado de conceptos. Obviamente esto te lleva a que la persona pueda contrastar que la mayoría de las personas lo que está tratando es que está intentando que eso el mercado lo cumpla, ¿no? Como y encuentra todas las evidencias para decir que mira cómo se cumplió y mira cómo esto hubiera pasado y eso ahora que has entendido todo este año que has ido por las simulaciones, has entendido los principios, ¿cómo tú lo has diferenciado ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veías antes o te sesgaron de esa manera y ahora cómo lo entiendes basado en los resultados que has tenido? Ok, al principio pues no lo entendía, ¿verdad? Porque no sabía de qué se trataba y tampoco entendía lo que en el curso inicial en el que había pagado me querían dar a entender, porque era una estrategia de ciertos pasos y la verdad yo no pude captarlo, no lo entendí en ese momento. Ahora lo veo de una forma distinta. La pregunta inicial que me hice cuando entré a ese curso fue, ¿cómo es que todos haciendo lo mismo ganan? O sea, entonces es bien complicado, ¿no? O sea, no lo entendía porque si se cumplen estos pasos, entonces yo voy a tener cierta ganancia y si no lo hago bien, entonces voy a tener una pérdida, ¿no? Cuando empiezo el entrenamiento avanzado, me enfoqué primero en practicar, ¿no? Practicar, pero en el transcurso de esa práctica, también de todas esas simulaciones que fui haciendo, me tocó enfrentarme a no entender qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque uno quiere que le digan qué hacer, al igual que en el curso anterior que estaba, yo esperaba que me dijeran qué hacer, ¿no? Que me dijeran cuáles son los pasos para poder entrar al mercado, cuáles son los pasos para poder obtener ganancias, ¿no? Porque así aprendimos en todos los aspectos de nuestra vida. En la escuela nos decían, usted se sienta y se cae porque el maestro es el que sabe, ¿no? Tiene que hacerlo a base de repetición, de memorizar la lección, de hacer sus cosas bien, ¿no? Entonces me tocó ver, al menos en la práctica, porque no abrí ninguna cuenta real, ¿no? Estaba inmerso de dinero real, pero me tocó, siempre simulé, ¿no? Siempre en demo, pero me tocó verme a mí perder, ¿verdad? O sea, ver que los resultados por meses estuvieron en rojo, que las cosas no salían como yo quería, porque lo que estaba haciendo era que el mercado respondiera a mi análisis, a lo que estaba viendo, a que se cumpliera el proceso. Entonces me di cuenta de que la forma en que estaba entrando al mercado era el resultado de esas ideas con las que venía acarreando, ¿no? El buscar ganar, el no aceptar la pérdida, y ahí tuve como un momento de iluminación, ¿no? Al ver que la persona que estaba haciendo en ese momento no era compatible con el trading, ¿no? Porque las cosas las quería muy rápido, ¿no? A través de esa necesidad que tenía de una pérdida grande, yo quería que esto funcionara y tener la ganancia y poder solventar mi situación y mi necesidad por las cosas que en un momento pasaron. Entonces entendí que si quería tener resultados diferentes,
no tenía que estar haciendo lo mismo. Entonces empecé con una autoexploración, a leer más, a tener espacios para poder agradecer, a orar, a meditar, a estar como más tranquilo conmigo mismo, porque ahora entiendo que ya no es por necesidad, sino es por abundancia y es por gracia, ¿verdad? Entonces, de ver esta parte como técnica, de analizar o identificar el patrón, esta vela, esta confirmación, este retroceso, este order block, no sé. Ahora ver esta parte que aprendí en el entrenamiento, que me hace estar más tranquilo, menos ansioso, que no va exclusivamente enfocado al trading, sino que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, donde se siguen procesos que son numéricos, que son iguales para todos, basados en principios que están ahí, los querramos ver o no los querramos ver, sepamos o entendamos que están o no. Esa es la diferencia, ¿no? Que una parte tiene que ver con la interpretación subjetiva, individual de lo que queremos ver con relación a lo que somos, y esta parte del entrenamiento avanzado que tiene que ver con los principios que no cambian, que son numéricos y que están basados en datos cuantitativos, ¿verdad? De datos numéricos que no cambian. A diferencia de lo otro que es más de interpretación personal, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia que logré identificar hasta este momento, en el cual llevo un año practicando. Y ya, ¿no? Como me mandaste, ¿no? Que ya intentaste estas cuentas de fondeo y ya... O sea, que ¿estás de acuerdo que en el proceso la práctica te ha dado una confianza? Cuando hablas de un año, tienes que entender la relatividad. Hay gente que ha estado por años aquí y no tiene esa confianza, o tiene algo más o menos, pero está estresada, tiene que estar pegada al gráfico. Pues digo, entonces la relatividad del tiempo que has desarrollado esta confianza de un año para saltar a estas cuentas de fondeo, es algo realmente pues importante destacar, porque al final lo que te da la tranquilidad es la confianza y la experiencia. Mientras más experiencia y confianza tienes en algo, menos ansiedad tienes, porque ya comprendes cuáles son todos sus desenlaces. Cuando no lo entiendes así, estás lleno de ansiedad. Cuando tienes un camino como podría ser esto, podría ser lo otro, entonces está todo tan ambiguo y tan disperso y hay tantas opiniones que obviamente esto, de llegar a este nivel de simpleza, tranquilidad y objetividad, pues se vuelve casi imposible. Sí, y eso es impresionante, o sea, yo cuando, porque hay un punto, ¿no? Cuando uno empieza a practicar, a simular y siempre ves como resultados, no los obtienes, es negativo, pero hay un punto cuando algo hace clic, entonces, pero eso solo es a través del tiempo y a través de la práctica, ¿no? Sí, la no solo constancia. en el gráfico, sino también a nivel personal, o sea, dicen que hay gente que de tanto repetirse termina pareciéndose mucho a sí misma, ¿no? Se terminan siendo idénticos a ellos mismos, a lo que eran hace muchos años, son exactamente a como eran antes. Entonces, cuando entendí esto y dejé de lado lo que estaba haciendo, cómo lo venía haciendo, cuando dejé de buscar patrones, cuando dejé de buscar velas, estrategias, la confirmación, cuando dejé de querer tener la razón, eso es una parte importante. Y en cambio más me enfoqué en aceptar la pérdida, en tratar de controlar un poco más el riesgo, en cuántas veces entro, en estar enfocado en qué es lo que estoy viendo, en basarme en un dato específico. Por ejemplo, a mí me gusta operar anomalías en 4 y 1 hora. Cuando empecé a entender esto, pues la ansiedad desapareció. Y por ende también el trading en consecuencia mejoró, ¿no? Mi trading, ¿no? Ya no estoy pendiente del gráfico, hago un análisis muy rápido, ¿no? Antes y después del trabajo, porque es el único tiempo que me queda y que no interfiere con mis responsabilidades de 8 de la mañana a 5, ¿verdad? Entonces ya sé lo que sigo, acepto el resultado, ahora tengo el hábito de no intervenir, de dejar que se cumpla el proceso. Ya no me culpo, por ejemplo, si una operación no se da, si una operación se da y toca mi profit, pues ya no celebro ni gano, o sea, porque entiendo de que no hice algo bien, sino que tuve la suerte de que el mercado se fuera en esa dirección. Entonces, después de simular de lunes a viernes, durante un año, ¿verdad? Y me tracé como esa meta de hacerlo de 8 de la noche a 10, porque era el único espacio que me quedaba, durante 2 horas diarias, empecé a ver resultados distintos. Entonces, cuando ya pasó ese año, yo no quise meter ni un solo dólar al mercado. Entonces, cuando pasó el año, pagué una cuenta de fondeo y la gané en el primer intento. Entonces dije, wow, esto sí tiene muchas probabilidades de poder seguir aumentando. Entonces paso la primera fase del challenge, paso la segunda fase de la verificación,
aún con todas las reglas y con todas las limitaciones que te ponen estas cuentas de fondeo, que el único fin es que tú pierdas, ¿verdad? Porque al final ahí está el negocio. Entonces te ponen un límite diario, un límite de pérdida de toda la cuenta. Por ejemplo, no puedes operar noticias y todo este tipo de restricciones para que tú pierdas. Entonces, actualmente esa cuenta la gané cuando te escribí hace como una semana y media por ahí, y actualmente va por un 7%. Ha fluctuado, ¿no? Del 7 al 5, del 5 al 3, del 3 al 7 otra vez. Entonces, hoy en la mañana dejé unas operaciones abiertas y pues ahí, esperando que el proceso se cumpla, ¿no? Sí, que esto, o sea, todo esto que cuentas es el proceso donde contaste, por ejemplo, el desapego, esta conversión que, porque, digo, para las personas que escuchan algo que siempre comento, por ejemplo, comentaste que dejaste de fumar, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidiste eso? ¿En qué momento? ¿Fue parte del darte cuenta de lo que necesitabas cambiar? ¿Cómo fue? Sí, al final tiene que ver con todo eso que me di cuenta que yo estaba haciendo, que no era compatible con el trading, no porque me daba más ansiedad, porque eran hábitos que me encadenaban a lo que yo seguía haciendo en ese momento hace un año. Entonces dije, si quiero ser rentable, consistente en una actividad que de cierta forma me puede generar ingresos que pueden solventar algunas otras necesidades y me pueden dar el tiempo adecuado para dedicarlo a hacer lo que me gusta, entonces tengo que dar un giro de 180 grados, ¿no? Y empecé a buscar información, desapegarme de un hábito como era el tener un cigarrillo en la boca fue muy difícil, ¿no? Fue demasiado difícil. Pero eso lo tuve que sustituir con otras cosas porque, o sea, fue necesario, ¿no? Y entonces empecé lo sustituí con lectura. Pues yo siempre he tenido como la constancia de ir a entrenar y hacer ejercicio en las mañanas, entonces eso también me dio un poco de soltura para que en un mes yo ya no tuviera la ansiedad, ¿no? de seguir haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Y esto es clave porque ya ahorita tú estás entendiendo y comprendiendo el valor de ese cambio. Lamentablemente la mayoría de las personas lo que está haciendo cuando no entiende eso es que está buscando algo externo que le arregle lo interno. Entonces por eso es que cree que alguien más le va a dar un conocimiento o le va a dar una estrategia o un concepto, y la persona lo que tiene que hacer es como obedecer, y entonces ahí todos los problemas van a cambiar, va a tener, y por tener va a ser. Cuando realmente lo que tú estás mencionando es que primero tienes que ser para entonces después hacer y después tener. La gente lo hace al revés, quiere tener para entonces hacer y entonces ser. ¿Os digo? Entonces cuando lo estás haciendo al revés, por eso es que constantemente estás tropezando y volviendo a lo mismo, porque estás esperando tener algo, ¿no? Que alguien te dé algo para que entonces lo hagas y entonces seas. Mientras que tú sí fuiste, no, es que tengo que ser una persona consciente, tengo que ser persona que se limite, desapegada, agradecida. O sea, todas estas cualidades te llevaron entonces a hacer algo diferente y por lo tanto estás teniendo. Entonces, esto es muy, muy importante y es difícil de entender para muchas personas, porque, y es porque no es fácil, ¿no es cierto? Que precisamente te iba a decir eso, que ponerlo en palabras y verbalizarlo parece algo muy fácil, pero entender eso me implicó enfrentarme a mí, al yo de ese momento, a mi ego, a mis ideas condicionadoras, a mis ideas de carencia, ¿no? A reinterpretar la forma de que era estar solo también, ¿no? Porque esta también es una actividad que es muy solitaria, entonces a uno no le gusta estar solo, le gusta siempre estar acompañado, porque cuando se enfrenta a sí mismo no le gusta lo que ve. O sea, entonces tuve que identificar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué apego tenía? ¿Qué tipo de apego había desarrollado más? Como ir explorando un poco más hacia adentro, ¿no? Ya dejé de ver videos y buscar la mejor estrategia y de ver el gurú que te vende contenido de superautos y mansiones y todo este tipo de cosas, y traté de convertirme más en un observador, no de lo externo, sino de lo interno, ¿no? Actuando de una forma más tranquila, aceptando el resultado, que es lo que he evidenciado que nos hace crecer a través del tiempo, ¿no? Cambiar la forma de pensar, de actuar, pero también de relacionarme con el entorno. Y esto
por ende crea un nuevo estado del ser, ¿no? Siempre eso, el cuerpo, la mente y el entorno. Ser más consciente del cuerpo, ser más consciente de la mente, pero también ser más consciente de las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Menos ansioso por querer tener la razón. Y en el caso del trading, pues que el precio haga lo que yo quiero, ¿no? Entiendo que no es así. Es muy difícil que eso pase, no es imposible que pase. El mercado ya es. Exacto, y la razón, porque ahora tienes claro que cuando uno quiere que algo pase, es porque escondido dentro de nosotros hay algo que hay una necesidad, hay un deseo, hay un miedo que no hemos podido externalizar. Por lo tanto, donde yo quiero que el mercado haga esto, porque o tienes un problema, o quieres demostrarle, o ya has gastado mucho dinero, o lo que dices, no quiero recuperar la pérdida. O sea, hay una carencia que hay dentro de cada uno de nosotros que dice, no, es que necesito que esto suceda. Pero ¿cómo entro? Pero ¿cómo lo mejoro? O sea, y en esta búsqueda frenética de mejorar algo que no puedes controlar, pues te estás desperdiciando el tiempo y la atención hacia adentro que sí puedes mejorar, que sí puedes cambiar. Y eso es una cuestión totalmente, o sea, liberadora, porque lo que hace es que ahora eres libre, ¿me explico? Porque la verdad, pues dice, la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta cuál es la verdad de lo que estaba adentro. Y por lo tanto, ya es libre, como dijiste, ya no veo videos de YouTube, ya no estoy esclavizado a tener que ver esas cosas, porque ahora yo entiendo que el problema siempre ha sido mío. Y ahí es también donde viene el camino largo y estrecho que se menciona. Porque una vez que estás aquí, si tú no pones atención, es bien fácil volver otra vez a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y también entender de que esto es una lucha constante y diaria contra el ego. Es tratar de hacer consciente eso inconsciente, ¿no? Porque nosotros el 90% del tiempo estamos actuando de forma inconsciente con esos programas ya preestablecidos, ¿no? Uno se levanta, se cepilla los dientes, pero no está pensando la forma en que se los está cepillando. Entonces, implica hacer consciente esas cosas mínimas, ¿no? Cuando me di cuenta de ese tipo de cosas, empecé a ver el gráfico de otra forma, ¿no? Que se remite a lo más básico, a las preguntas, ¿no? Como te decía, yo trabajo en un centro de investigación y a nivel profesional soy pedagogo, o sea, entiendo lo importante que es volver a la base, que también funciona en estos procesos de investigación, en los procesos educativos, de cómo aprendemos, de cómo desaprendemos, pero también cómo se sistematiza una experiencia. Y para entender un fenómeno como lo es el trading, ¿no? También es muy importante, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, hasta dónde, hasta cuándo. Pero esas preguntas están relacionadas con lo que nosotros interpretamos que es suficiente, ¿no? O hasta cuándo es suficiente. Y eso es algo muy importante porque esas preguntas usualmente la gente las busca, busca las respuestas de alguien más. Es como si trataras de buscar, o sea, estás buscando la respuesta de ese qué, cómo, cuándo, todas esas preguntas tan elementales, pero nadie te las puede dar. O sea, pues en el entrenamiento nunca fue, como decías al inicio, ¿no? Pues es que, pero dime cómo entrar, dame los pasos. Es porque tienes que ir por ese proceso incómodo de tú tomar esas decisiones. Y la misma información objetiva, los mismos procesos te van a ir enseñando que no se trata de estar bien o estar mal, sino de ponerle la atención y aprender. Y por lo tanto, tú responder por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuándo estás entrando, hasta cuándo lo estás haciendo, ¿no? O sea, cuánto quieres ganar, cuánto ya es suficiente, dónde tienes que parar, porque sabes que aquí pierdes la cabeza y empiezas a sobreapalancarte. O sea, todas esas respuestas nadie te las puede dar, por eso es que no existe tal cosa como la estrategia y por eso todo este contenido de te voy a enseñar una estrategia y en este curso te voy a enseñar una estrategia, o sea, no se puede porque nadie te puede dar esas respuestas que internamente tú tienes que llegar es una revelación, o sea, lo que tú experimentaste se llama revelación, o sea, de pronto, como dijiste, hizo clic, el decir hizo clic es porque de pronto te diste cuenta, ok, es así como yo tengo que hacerlo, es así como me estoy sintiendo bien. O sea, esa revelación tiene que ver con esa esa constancia haciendo lo mismo, preguntándote cómo lo puedo hacer, por qué está pasando esto, explorando cómo dices hacia adentro y de pronto se te revela, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Y me parece muy interesante cuando tú mencionas que esta información es liberadora porque precisamente hay un pedagogo brasileño que se llama
Paulo Freire, y él denominó como a la educación tradicional, a ese modelo de educación tradicional, le denominó educación bancaria, porque la educación bancaria lo único que hace es que es depositaria de conocimientos, ¿no? Como un puro dado, con temas ya preestablecidos, que son incuestionables, y que solo son usados en cierto momento cuando se necesitan, ¿no? No son para la vida en el mayor de los casos. El problema es que el 80% de lo que aprendemos a través del sistema educativo actual es para repetir, o sea, nos conciben como una hoja en blanco que no se puede cuestionar, ¿no? Este pedagogo, haciendo como la relación con el entrenamiento avanzado, propone algo que es un poco más enriquecedor y participativo. Él le llama, es una pedagogía, es la pedagogía que viene del oprimido, instaurada a través de un modelo que le denomina educación popular, ¿no? Que va más encaminada a responder y adaptarse a las necesidades y problemáticas que aquejan a un grupo de población determinada, pero su principio no es dar una respuesta, no dar una estrategia de cómo solventar su situación, ni una solución ya prefabricada, sino la premisa principal de esta pedagogía del oprimido es poder devolver el problema. O sea, hacer que las personas puedan visualizar su situación de una forma distinta, ¿no? Un poco más consciente. Y a partir de esa visualización yo he hecho la analogía entre lo que nos enseñas, porque no nos das un producto ya terminado, o sea, no es una estrategia, es que Luis dice que hay que entrar por este patrón, o es que Luis dice que hay que entrar de esta forma, no es eso, sino nos socializas principios, ¿no? Nos brindas herramientas que nos permiten identificar procesos cuantitativos, objetivos, no es porque yo veo ahí un hombro, cabeza a hombro, o la forma de un elefante, por eso es que voy a entrar, ¿no? Y ahí está lo valioso de lo que haces, y por qué para algunos de nosotros esto no tiene precio, no solo porque te cambia a nivel personal toda tu configuración, tu concepción, la reinterpretación de tu responsabilidad en el mundo, sino también la forma en que uno ingresa al mercado, ¿no? Dice, como se dice en la Biblia, ¿no? Dale un pez a un hombre y comerá en el día. Enséñale a pescar y no tendrá hambre el resto de su vida, ¿no? O él no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Entonces, yo lo veo como desafío. Recuerda, tenemos un entrenamiento avanzado de trading que te ayuda a operar cualquier instrumento y mercado financiero, y es definitivo para que pases de ser un consumidor de estrategias, métodos y sistemas basados en ideologías del trading a ser diseñador de tus propios métodos, ajustados a tu realidad personal. Contáctanos, te dejo el link aquí abajo en el WhatsApp, en la descripción. Suscríbete al canal para que puedas entender al trading de la manera más profunda que te llevará a la simplificación. Síguenos en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram, y te invito a que escuches nuestro podcast La Lógica del Trading, que puedes encontrar en Spotify. También busca mi libro en Amazon, La Realidad del Trading, y date cuenta por qué muchas personas, gracias a este libro, están cambiando la perspectiva de cómo ven los mercados. Ya está disponible en la página de fxlogos.com el audiolibro de La Realidad del Trading, el cual puedes empezar a escuchar de manera gratuita. Espero que tengas un buen resto del día y semana, e inclusive de todo el año. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.